Ahora sí, quiero que hablemos un poquito ya de los problemas de la Ciudad de México. Ya estamos en esta carrera, ya hablamos que es un reto importante, pero ya estás aquí. ¿Cuál es, en orden de prioridades, cuál es el problema más importante y el menos grave, vamos a llamarlo, porque creo que todos los problemas son importantes, que estás viendo en la Ciudad de México? Los más importantes te diría seguridad y agua. Básicos. Son los dos temas con los que, digo, además de que los vivo yo también, son con los temas que me he encontrado en los recorridos, en las delegaciones, en las distintas colonias de la Ciudad de México, y toda la gente, toda la población, todos los ciudadanos, sí o sí abordan esos dos temas. O sea, tú vas a las casas, recorres y ves a la gente y la gente te dice seguridad y agua. Todos. O sea, son pocos los que no te hablan del problema de agua. O sea, en colonias donde el abasto es un poco mejor. Pero el tema de inseguridad es común a todas las delegaciones, a todas las colonias. He platicado con estudiantes, los estudiantes también, oye, pues es que yo me bajo en el micro ahí, camino a mi escuela y pues me asaltan en el camino, no hay alumbrado público, me siento inseguro. Y lo mismo, digo, sin distinciones, ¿no? O sea, todo parejo. Parejo. ¿Tú como capitalina te sientes representada por los políticos actuales, los que han estado gobernando? O sea, ¿sientes que han hecho, que de verdad te sientes representada? ¿Te puedes decir, sabes qué es que yo sí me siento representada como mujer, como ciudadana? No, definitivamente no. O sea, yo creo que es muy difícil, digo, no sé el resto de las mujeres, pero como mujer, además, en una ciudad como esta tan insegura, con el alto índice de feminicidios que tenemos, violencia contra las mujeres, yo creo que es muy difícil sentirte segura y obviamente en ese sentido pues no me siento representada. Además de que, aunque sí ha habido mejoras en otros aspectos en la ciudad, pues al final del día no vemos resueltos nuestros problemas desde hace mucho tiempo. Entonces sería increíble que durante 20 años el gobierno de veras no hubiera hecho absolutamente nada. O sea, sí hay mejoras, pero las mejoras que estamos esperando los capitalinos y el tipo de vida que esperamos llevar, no creo que no lo tenemos, y en ese sentido no me siento representada. Ahí es en donde voy con esto. Estamos hablando que tenemos un problema de seguridad de agua. Son dos problemas que realmente son parte de nuestras necesidades básicas, tanto sentirte seguro como ciudadano, como tener un abasto de agua. No digo, creo que es básico. Lo platicábamos brevemente de cómo es que ha incrementado este desabasto de agua. Vamos con esta parte del agua. ¿Cómo incrementó? ¿Cómo pasamos de tener en algunas delegaciones que era el problemita focalizado a que ya es general? ¿Entiendes? O sea, ya es toda la capital. Yo creo que aquí hay varios orígenes para este problema. El primero pues, es que perdemos el 40%. O sea, el problema no es que no tengamos suficiente agua. Tenemos suficiente agua en la Ciudad de México. El problema es que perdemos casi la mitad, el 40% se pierde en fugas, porque tenemos una red hidráulica de en promedio 50 años de antigüedad, pero hay tramos de esta red hidráulica que datan de la época de Porfirio Díaz, o sea, tienen 100 años. Entonces, como hemos estado extrayendo agua del subsuelo, la ciudad se sigue hundiendo y el hundimiento de la ciudad va fracturando esta red hidráulica. Y esto es lo que provoca que tengamos fugas. El problema es que esta cifra de 40% de pérdida en fugas no se ha movido en los últimos 20 años, lo cual quiere decir que en los últimos 20 años no se ha invertido para reparar esta red hidráulica y resolver el problema. Entonces, por una parte tenemos eso. Por otro lado, tenemos un consumo desigual en la ciudad. Hay zonas como las Lomas de Chapultepec que pueden llegar a tener un consumo diario por persona de 800 litros. Y delegaciones como Iztapalapa pueden llegar a tener un consumo de 28 litros, cuando las Naciones Unidas te recomienda que por lo menos tengas 100 litros diarios para tener una vida digna y poder satisfacer tus necesidades. Entonces tenemos un consumo completamente desigual y no se han diseñado políticas para desincentivar a estos grandes consumidores y que entonces podamos tener una mejor distribución del recurso. Y yo por eso he propuesto eliminar estos subsidios a los grandes consumidores y poder sancionar los grandes consumos para que podamos tener una distribución más equitativa. ¿Cómo está eso? O sea, ¿de verdad se podría llegar? O sea, me estamos hablando de que la red hidráulica que tenemos, hay partes que datan de Porfirio Díaz. Esto no es reciente, señores, esto ya llovió. ¿Cómo le puedes hacer? O sea, la inversión, nada más por la etapa, me imagino que es millonaria. Pero se puede arreglar, o sea, si hay esta posibilidad, ¿sabes qué? Si se puede arreglar y esta es la inversión, podemos solucionar el problema. ¿Eso es viable?
sí es viable, sí es una inversión de muchos miles de millones de pesos. El sistema de aguas de la Ciudad de México calcula que es entre 6,000 y 7,000 millones de pesos para reparar las fugas de la Ciudad de México, y necesitamos obviamente implementar un sistema de monitoreo que te permita seccionar a la ciudad, la red hidráulica de la ciudad, seccionarla y poder monitorear en estas secciones dónde tienes fugas y dónde tienes tomas clandestinas también, porque también tenemos muchas tomas clandestinas en la ciudad. Tomas clandestinas de agua. Está calculado en poco más de 60,000 tomas clandestinas en la ciudad. Y pues es un cálculo, obviamente, ¿no? O sea, podría ser más. O sea, ya metiéndose a hacer la tarea, a inspeccionar de fondo, podríamos encontrar más tomas clandestinas de agua. Sí. Señores, esto se está descontrolando. Yo no me imaginé que esta situación fuera así. Y aunado al problema de agua, gente que vive con 28 litros diarios, o sea, eso, ¿en qué parte entra la palabra digno? De consumo digno, no. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, que te dice que para las necesidades más básicas necesitaría 50. Iztapalapa ni siquiera llega a ese número. Entonces sí es muy preocupante, es un tema fundamental para vivir el agua, y por eso los dos temas centrales, además de que es como la demanda de todos los ciudadanos, de todos los capitalinos que he identificado en estos recorridos, son los dos temas fundamentales que tenemos que abordar. No podemos vivir sin agua y no podemos vivir sin seguridad. O sea, movernos en esta ciudad sin seguridad, al final acabas siendo preso de los delincuentes, acabas siendo preso del miedo, bajas tu productividad, o sea, afecta en general todos los aspectos de todos los demás rubros de tu vida. Ahora, cuestión seguridad, un tema muy importante. Hemos visto cómo también la seguridad en la capital ha ido, pues uno ya no se siente seguro, uno ya no sale a la calle y al parquecito solito con plena confianza y dice, ay, no me va a pasar nada, voy a ir a gozar, aquí está padre el parquecito. No, la gente hoy ya se sienta y piensa 2, 3 veces, voy a salir solo a esta hora, sí, me aviento, no me aviento, bueno, no, o sea, como que hasta hay un toque de queda, de no, a partir de esta hora ya no salgas, y más si eres mujer, ni se te ocurra. Sí. Hay encuestas del INEGI que te dice que más del 90% de los capitalinos han cambiado sus hábitos por sentirse inseguros. Más del 90%, o sea, más del 90% de los capitalinos hemos tenido que cambiar y adaptar nuestras vidas porque no nos sentimos seguros. Entonces, pues esto es completamente inaceptable. Y te decía, una muy buena parte de los delitos de los robos y asaltos se dan en transporte público. Pero en general, todas las encuestas que se han hecho coinciden con que más del 90% de los capitalinos no nos sentimos tranquilos y seguros en esta ciudad, y es un tema que tenemos que abordar sí o sí, porque pues afecta a la vida de nuestros hijos, a nuestra vida, a nuestro desempeño laboral, a nuestro desarrollo económico, a nuestra vida social. Te afecta a todos sus aspectos de vida. Y acá, en este tema de seguridad, tocaste ya el tema de movilidad. Y platicábamos también esto de cómo le hacen, por ejemplo, ¿tú usas el metro? Sí. ¿Lo has usado? Sí. ¿Eres frecuente? ¿Consumes frecuentemente el metro? Sí. ¿Cómo le haces para entrar al metro y decir, híjole, a ver si no me asaltan, a ver si no, o sea, pues es que dices como la pena, pues voy a entrar? Pues es que te la juegas todo el tiempo, ¿no? O sea, es una moneda al aire de, pues ahí voy. Te la juegas todo el tiempo. Y supongamos, ¿no? Entras al metro y ¿qué tan posible es que te asalten en el metro? Pues muy posible, a mí ya me han robado en el metro. O sea, no ha asaltado directamente, pero me bajo y la mochila ya no trae lo que traía. O sea, me robaron. Has sido víctima de un asalto, has sido víctima de robo en tu casa y has sido víctima de robo en el metro. Sí. O sea, una ciudadana que sí ha sido víctima de estas 3 vertientes en la Ciudad de México, esto está increíble. Entras al metro de la Ciudad de México, ¿cómo lo calificarías? Inseguro, número 1. Deficiente, ¿no? Porque además a veces pasa el metro, pero pues para la segunda parada se para 10 minutos o se para antes de llegar a la siguiente estación 10 minutos, no se mueve, insuficiente, pues vas saturado adentro del metro. Inseguro, insuficiente. O sea, no. Inseguro, insuficiente. 0 le vamos a poner al metro de la capital por eso. ¿Cuál es tu propuesta para movilidad? Hablando de esta parte, ¿no? Ya vamos en esta carrera, es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la propuesta para movilidad? Propuesta integral. Necesitamos abordar el problema desde distintos ángulos y el primero te diría, necesitamos
invertir en infraestructura, o sea, sí necesitamos dignificar el metro, o sea, el transporte público en general necesitamos redignificarlo, darle mantenimiento y necesitamos ampliar la red de metro y de metrobús. Hay delegaciones que están completamente desconectadas. Las delegaciones del sur están completamente desconectadas y el oriente de la ciudad, que además tenemos una gran afluencia por la llegada de los habitantes del Estado de México que vienen a trabajar aquí, toda la zona del oriente pues, es completamente insuficiente para trasladar a la gente que llega a la Ciudad de México, ¿no? Como el CETRAM de Pantitlán. Pero entonces tenemos que crecer la infraestructura de metro, de metrobús, pero también tenemos que implementar medidas pues, un poquito más de vanguardia y te diría horarios escalonados, que es una de las propuestas principales que he manejado en este tema. Y horarios escalonados es tener horarios distintos de entrada y salida para servidores públicos y en un inicio para empleados de la iniciativa privada, que podamos tener horarios distintos de entrada y salida de manera que podamos descongestionar las horas pico. Entonces tendríamos horarios de 6:30 a 11 de la mañana, distintas entradas. Entonces acabaríamos con la hora pico de 7:30 a 9 de la mañana. Que la gente dice, no, o me salgo a las 5 o ya no llego. O no llegas. Entonces esto nos va a ayudar mucho y creo que es una medida relativamente sencilla de implementar. Nos va a ayudar mucho a descongestionar y por lo tanto a tener un transporte y vialidades mucho más seguras y a reducir los índices de contaminación. Entonces son medidas integrales, infraestructura con horarios escalonados y pues, básicamente. Acá otra parte, el tema de involucrar ahora sí a la gente que empieza a usar bicicletas, ¿no? Que empieza a caminar. Cuando tú vas de visita, que estás recorriendo, que estás haciendo toda esta campaña, y la gente tendría, o has visto que la gente tenga como la iniciativa, ¿sabes qué? Es que sí voy a usar un método de transporte alterno, o están encasillados en coche, metro, metrobús. Pues, yo creo que ahí varía un poquito dependiendo de la delegación y de las colonias, pero sí hay colonias que están más encasilladas en el transporte público estructurado, que es el metro, metrobús, sí. Okay. Pero sí hay delegaciones y colonias que buscan más otro tipo de transportes como la bicicleta, que es, digo, la delegación Cuauhtémoc. O sea, tienes varias delegaciones donde se ha fomentado un poco más y está la infraestructura. Okay. Que en ese sentido también he propuesto construir 100 kilómetros más de carriles confinados, que creo que es muy importante porque cada vez la bicicleta se usa más para transportarse en esta ciudad, pero necesitamos darle seguridad a los ciclistas. Yo soy ciclista y no me siento segura moviéndome en esta ciudad en bicicleta, sí, no. A menos que vayas en un carril confinado, pero de otra manera, aunque hoy los conductores son un poco más conscientes y respetan un poco más al ciclista, no te sientes con la seguridad absoluta de moverte en esta ciudad, precisamente por esto, además de los temas de inseguridad, de asaltos y demás. Tenemos eso, ¿no? Ahora, lo que te preguntaba, como mujer, también he visto que hay unas medidas a las que se ha visto obligado, ¿no? Que taxi solo para mujeres, como de una campaña para fomentar que las mujeres pues vean a dónde salen, a qué hora salen. O sea, nos hemos visto obligados a fomentar medidas para que las mujeres nos cuidemos, porque ya no sabes cuántos locos hay en la calle, no sabes si te van a matar, no sabes si vas a amanecer o qué. Como mujer, ¿cómo ves el problema de la seguridad exclusivamente para mujeres? O sea, nos hemos visto obligados a tomar medidas así de drásticas. Pues es que eso se me hace un indicador muy delicado. El hecho de que tengamos que tomar medidas drásticas quiere decir que la situación es delicada. Y en ese sentido, pues me parece grave que el gobierno de la Ciudad de México, a pesar, por ejemplo, de los índices, del alto número de feminicidios que hemos tenido en los últimos años, no ha activado la alerta de género para implementar medidas puntuales y urgentes para solventar el problema. Es en el tema de feminicidios, que eso me parece gravísimo y yo he dicho que eso es lo primero que voy a hacer el primer día de gobierno. Activar la alerta de género es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué sale este miedo de los gobiernos en la activación de alerta de género? Hemos visto un sinfín es que si activamos la alerta de género vamos a tener un problema turístico, la gente no va a querer venir, económico, bla, 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 bla. O sea, ¿en qué parte tienes que ponerte a sopesar de, híjole, si activo la alerta de género, pues ya ni broma, pues ya no pasa nada, pues no la activo, que la sigan matando, no pasa nada, pues vámonos con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sale esto? Es que es una realidad, o sea, es una realidad que tenemos un problema de feminicidios en la Ciudad de México, pero efectivamente el gobierno de la ciudad no ha querido por qué es evidenciar y reconocer que verdaderamente tenemos un problema que se está saliendo de control.
Entonces, ¿cómo funciona la activación de la alerta de género? Porque es algo que, por ejemplo, yo desconozco, no sé si les entregan mayores recursos, si les hacen observaciones, si hay que hacer como un programa de ¿cómo funcionaría esto? trabajas de manera conjunta con el gobierno federal para diseñar protocolos y medidas urgentes de atención y de prevención, pero es de manera conjunta con el gobierno federal. Y en esta parte, ¿cuál es, supongamos que se activa? ¿Cuánto tienes algún plazo para que se resuelva? ¿Cómo vas midiendo? ¿Cuál es la prioridad de activar una alerta de género? Prevención. Ok. O sea, la prevención es la prioridad, que digo, y eso si hubiéramos activado la alerta de género, por ejemplo, el caso de la mujer embarazada de Reforma 222, pues lo hubiéramos prevenido perfectamente bien porque su expareja ya tenía antecedentes de violencia. Entonces, con la alerta de género hubiéramos podido prevenir eso. Que ese es el objetivo de activar la alerta de género, poder implementar medidas pues, muy puntuales para la prevención de este tipo de delitos. Entonces ya hablamos un poquito de temas ecológicos, de movilidad, ya hablamos también del tema de alerta de género, equidad. Y aquí hay un tema que a todos nos duele y vimos 19 de septiembre, 7 y 19 de septiembre, a nadie se le olvida en México. No es algo que se nos pueda olvidar, lo vivimos en carne propia, vimos cómo los mexicanos por primera vez en muchos años de la mano a sacar escombros, o sea, regresamos, aparte un 19 de septiembre, regresándonos a un 19 de septiembre, pero del 85, o sea, fue una forma de conmemorarlo bastante, que nos dolió bastante. Entonces, hemos visto y la gente siempre nos pregunta, ¿qué hay con los millones de pesos que se destinaron a la reconstrucción y que nada más no vemos resultados? Tú que lo estás tocando, que estás viendo y que ves a la gente, no te preguntan, oye, ¿y qué pasó con el dinero? Claro, y te diría que es una muy buena pregunta. O sea, se ha preguntado y se ha solicitado a la Secretaría de Finanzas que informe. La Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México tenía destinado para este rubro de reconstrucción el año pasado poco más de 9,000 millones de pesos. Y para este año, poco más de 10,000 millones de pesos, para 2018. Los 9,000 millones de pesos del año pasado en principio ya están ejercidos. Se le ha solicitado a la Secretaría de Finanzas información desglosada del gasto y la respuesta es no la tengo todavía desglosada por delegación y por colonia. Entonces, ¿cómo entregaron el recurso? Pues esa es una muy buena pregunta. O sea, ha habido muy poca transparencia en el ejercicio del recurso y en el destino del recurso. Y eso, digo, la semana pasada hice un recorrido en Álvaro Obregón. Estuve con unos vecinos que llevan viviendo, ni siquiera en tiendas de campaña, unas lonas, abajo de unas lonas. En el camellón, enfrente de su edificio, son más de, digo, en esta zona, en estas tiendas de campaña estaban viviendo 14 personas, pero eran más de, si mal no me acuerdo, más de 400 afectados. Y ese edificio sigue sin recibir apoyo, tienen toda la documentación en orden, se han acercado con el gobierno capitalino y pues entre largas y largas no ha recibido el apoyo, lo cual es indignante. Entendemos que no es un tema rápido, entendemos que es un tema que toma tiempo, pero pasaron 7 meses. La gente, yo no puedo creer que siga viviendo en tiendas de campaña, que esté todavía en la calle. ¿Cómo viven? ¿En dónde se bañan? ¿A dónde van al baño? ¿Cómo comen? ¿En dónde comen? ¿De dónde están sacando el dinero? O sea, ¿cómo funciona? Pues de forma muy precaria. La verdad es que reciben apoyo de algunos otros ciudadanos, pues digo, muy básico, de forma muy precaria están sobreviviendo, obviamente sin recursos, muchos de ellos pues con problemas económicos serios, algunos de ellos ya jubilados con un ingreso muy escaso. Digo, me encontré con una persona ahí que era un fotógrafo y me dijo, pues en el temblor mi equipo, pues lo perdí mi equipo y entonces ya no puedo trabajar de fotógrafo y recibo una pensión mínima y con eso pues estoy viviendo como puedo. Ahí también, en el tema de la reconstrucción, regresando mucho al sismo, nos dimos cuenta que había construcciones que no estaban legalizadas, que no, o sea, que llegaban y decían, no, sí, es que tiene los permisos y todo, pero en realidad la construcción no tenía lo que se necesitaba para soportar la estructura como tal. Ahí, ¿qué es lo que propones? Porque es un tema también importantísimo. ¿Cómo vamos a regular o cómo vas a supervisar que las construcciones que se vayan a hacer y que las que se están haciendo para los damnificados, cómo se puede supervisar un tema que aparentemente es una pequeña mafiecilla que está ahí escondida entre la burocracia mexicana? Yo creo que ese es otro de los grandes problemas, la corrupción que tenemos en el mundo mobiliario, en materia mobiliaria aquí en la Ciudad de México.
Y justamente con ese tema del sismo, el Instituto de Geofísica de la UNAM hizo un estudio del sismo de este 19 de septiembre e identificó que la fuerza del sismo no había superado los límites establecidos en cuanto a diseño y estructura por el reglamento de construcción, lo cual quiere decir que no tendrían por qué haber sufrido afectaciones. Todos los edificios que sufrieron afectaciones evidentemente fue porque no están respetando el reglamento de construcción, y esto se ve a la gravísima y grandísima corrupción que tenemos en esta materia en la Ciudad de México. Yo creo que aquí igual hay que abordar la problemática de manera integral y tendríamos que empezar por incrementar el número de inspectores, que hoy en día con los inspectores que existen, que son cerca de 300, están verificando únicamente la mitad de las construcciones que las delegaciones solicitan. O sea, las delegaciones pueden decir, oye, te solicito que vayas a verificar tales y tales obras, ¿no?, que están en proceso. Con el número de inspectores que tenemos hoy en día, solamente el año pasado se verificaron la mitad. No se dan abasto. Entonces sí necesitamos incrementar el número de inspectores, pero además también tenemos que tener un proceso de planeación pues más sólido. Necesitamos tener un programa único. Tenemos dos programas, el de desarrollo urbano y el de ordenamiento ecológico, que los dos buscan planear el crecimiento de la ciudad y el desarrollo. Pero entre estos dos programas no se hablan. Entonces necesitamos fusionar estos dos programas para que podamos tener un proceso de planeación eficiente y que los inspectores se aseguren del cumplimiento de este plan y del reglamento de construcción. O sea, que no pase eso como de llego y vengo a verificar y entonces, es que se supone que la casa era un gimnasio, pero es una escuela, ¿no? Entonces cierras, no, sí, está bien y me voy, ¿no? O sea, que vayan a verificar y que efectivamente cumplan con las normas. Que cumplan con las normas, por un lado, exacto, que los inspectores verifiquen que cumplan con el reglamento, y por otro lado, acabar con los permisos de construcción de buena fe. Hoy cualquier constructor presenta su expediente, su documentación, y declara, para registrar su manifestación de construcción, declara bajo protesta de decir verdad que esos documentos son los correctos y la autoridad lo considera como cierto. Entonces, ¿por qué no me dijeron antes? Hoy se... Híjole, aquí es tan fácil construir, señores. Sí, no me hubiera dicho antes. Híjole. O sea, así de fácil es. Llego y digo, es que de buena fe soy un buen ciudadano y te estoy diciendo que sí son ciertos. Sí, tienes toda la razón, muy bien. Y entonces tenemos más de 400 muertos después del sismo del 19 de septiembre y las afectaciones que existen. Así es. Señores, esto definitivamente es un problema. Y nosotros ahorita regresamos con Mariana Güell.